Dios te bendiga en esta noche. Esta es la Iglesia de Dios en Monticello con su estudio bíblico del medio de la semana. Así que te damos gracias por estar sintonizados con nosotros. Estamos en un recorrido a través de la Biblia, específicamente del Antiguo Testamento, y estamos comenzando con el libro de Génesis que acabamos esta semana, y hemos comenzado el libro de Éxodo. Y hoy estaremos dando entonces la introducción al libro de Éxodo. Así que vamos a ir primero a la presencia del Señor en una oración para comenzar este estudio del día de hoy. Señor y Padre Celestial, delante de tu presencia, nosotros venimos en esta hora dándote gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de llegar a tu presencia y de estudiar tu palabra. Señor, esta palabra que es vida, Señor, nosotros ponemos, Dios mío, Señor, este estudio bíblico en tu presencia y te pedimos, Dios, que tú nos des la sabiduría para dialogar sobre este libro de Éxodo. Te pedimos, Dios mío, que tú estés con cada estudiante, que tú estés con cada hermano que nos está viendo desde su casa y que esta palabra hoy, Señor, les ministre, que esta palabra hoy nos haga entender, Padre mío, Señor, que tú eres un Dios que nos escucha el clamor, escucha nuestro sufrir, Señor, en cualquiera de nuestras circunstancias. Señor, nosotros te pedimos, Dios mío, que sea tu palabra fluyendo con toda libertad y con toda gracia, Señor, para la edificación de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos entonces a comenzar. Primero quiero ponerle un pequeño video, y este video es un resumen, nos da como una panorámica del libro completo. La mitad del libro. O sea, nosotros vamos a dividir el estudio del libro de Éxodo, lo vamos a dividir en dos partes. La primera del 1 al 18 y después del 19 en adelante va en un segundo estudio. Así que vamos entonces a ver este pequeño video para que usted tenga una idea de qué es lo que trata el libro del Éxodo, y después cuando el video termine pues regresamos otra vez para entonces ir hablando un poquito más de detalles. Así que disfrutes este video. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés
y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que Él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que Él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia: la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después? Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Amén. Ok, esperamos en el Señor que hayas entendido y que te hayas disfrutado este pequeño video que nos da un panorama acerca del antiguo acerca del libro de Éxodo. Y hoy pues nosotros queremos primero que nada quisiera yo pues darte los objetivos que yo tengo para esta clase. Nosotros pues quisiéramos
que con esta clase nosotros pudiéramos comprender que la presencia de Dios está con nosotros para capacitarnos, para enfrentar las circunstancias de la vida, y no solamente las circunstancias, sino que Dios nos prepara cuando hace un llamado. Dios se toma el tiempo de prepararnos para que nosotros estemos capacitados, listos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que vamos a estar, ese es uno de los puntos. El otro punto que también queremos recalcar en esta lección de hoy es que cuando nosotros clamamos a Dios, Dios nos escucha, porque Dios es un libertador y Dios es fiel a sus promesas. Y Dios está ahí para que cuando nosotros clamemos, Él es un Dios que nos ve y que nos oye. Es un Dios que responde a nuestro clamor. O sea, no tenemos un Dios que nos deja y nos abandona. No, es un Dios que nunca nos abandona, un Dios que siempre está con nosotros. Otro punto también es que muchas veces cuando nosotros tratamos de adelantarnos a los planes del Señor y al tiempo del Señor, nosotros tenemos que aprender a identificar cuando esas cosas nos pasan y cuáles son las consecuencias que eso tiene. Porque para hacer la voluntad del Señor siempre hay que esperar los tiempos que el Señor nos da. Es en el tiempo del Señor, en el cronos del Señor, y no en el kairos del Señor y no en el cronos de nosotros. Así que, pero el punto más importante es que Dios es fiel a sus promesas. Cuando nosotros terminamos el libro de Génesis, con la familia de Jacob, con todos sus hermanos en Egipto, con toda su familia, para hacer un promedio de 70 personas. Y del libro de Génesis termina con José habiendo fallecido. Fue embalsamado y fue puesto en un féretro en Egipto. O sea que José no fue enterrado en la cueva de Macpela como lo fue enterrado su papá y sus abuelos. O sea que él decide que lo entierran, y fue por voluntad propia que él dijo: no, mis huesos se van a quedar aquí hasta que se cumpla la promesa que Dios le dio a Abraham. Él nos va a sacar de la tierra de Egipto, y cuando Dios los saque de la tierra de Egipto, ustedes van a cargar mis huesos y se los van a llevar y los van a enterrar allá en la tierra prometida. Así que entonces desde ese punto hasta lo que encontramos en el Éxodo, nosotros vamos a encontrar que hay un periodo quizás como de alrededor de 400 años entre la muerte de José y esto que empezamos en el libro de Éxodo, donde ellos están esclavos. O sea, cuando murió José, y ellos siguieron multiplicándose y ellos siguieron fructificándose y siguieron aumentando en población, se fueron fortaleciendo, llenaron la tierra, cumplieron el mandato que Dios les había dado de llenar la tierra. Así que ellos se multiplican allí en Gosén, pero llegó un faraón que no conocía a José, y al no conocerlo, vio que ellos eran grandes números y que eran más cantidad, más fuertes que los mismos egipcios. Y ellos dijeron, el faraón dijo: no, pues vamos a ser sabios, nosotros no, para que no se multipliquen, vamos a no se multipliquen, y cuando venga alguien en una guerra contra nosotros, ellos se unan a nuestros enemigos y nos ataquen, pues vamos entonces nosotros a esclavizarlo, vamos a subirle los tributos, vamos a oprimirlo, vamos a multiplicarle los trabajos. Así que entonces los esclavizaron con gran crueldad y le amargaron la vida de una manera que su clamor llegó a la presencia del Señor. Los pusieron a hacer el barro, los pusieron a hacer ladrillo, ellos tenían toda la labor del campo, ellos trabajaron en las ciudades de Pitón y de Rameses, haciendo los ladrillos para esas construcciones. Y en este punto es cuando el faraón
orquesta otro plan. Y este plan que él establece, ese plan que él hace, es que simplemente viene y manda a matar los niños recién nacidos. Le da un mandato a Cifra y a Fúa, y diciéndole, pues ahora cada vez que nazca un niño hebreo, si es niña, ustedes la van a dejar vivir, pero si es niño, ustedes le van a quitar la vida. Así que esto era una crueldad tan grande, y hasta este punto, cuando las generaciones llegan a este punto de matar a los niños, es una crueldad y maldad se aumenta en una manera grandísima, y el hombre entonces define qué es lo que es el bien y qué es el mal, y redefine que eso está bien. Nosotros en nuestra época estamos pasando más o menos por lo mismo. En este tiempo se ha redefinido lo que está bien y lo que está mal. En esta época ahora se dice que el aborto es que no es malo, y que la Biblia no lo condena. Y la sociedad busca formas de justificar que un niño no tiene vida, que tiene vida después que sale al nacer. Así que se ha redefinido lo que es el bien y lo que es el mal, para mal del propio hombre. Así que eso mismo pasó en Egipto, y el caso es que allí hay dos mujeres que tenían dos nombres: Cifra, que quería decir justa, y Fúa, que quería decir espléndida. Dos mujeres que eran dos defensoras de aquellos niños. Y Faraón vino a reclamarle porque ellas no estaban matando a los niños varones. Y ella le dijeron, no, sí, que cuando nosotros llegamos ya estas mujeres hebreas no son como las egipcias, ya estas mujeres han dado a luz y están, o sea, simplemente lo achacaron a que las mujeres hebreas eran bien fuertes, y cuando ellas venían ya los niños habían nacido. Así que el faraón pues orquesta pues un segundo plan para lograr su propósito, que es matar a los niños menores de 2 años. Así que da una orden, y da que entonces en todo el país se eche al río a todo hijo que nazca, y que a las niñas se les permita vivir. Siempre que Dios tiene un plan, siempre va a haber un faraón que se va a levantar para mostrar objeciones a lo que Dios quiere hacer. Aquel plan del faraón estaba orquestado, y estaba orquestado simplemente para quitar la vida de un redentor que iba a venir a sacar a aquel pueblo de la esclavitud. Y eso mismo es lo que pasa en el tiempo de Jesús. Usted sabe que cuando Herodes hizo lo mismo y mandó a matar a los niños menores de 2 años también, para tratar de matar el sueño de que el Mesías llegara. Así que, pero nosotros sabemos que Dios es Dios, y el plan de Dios, no hay diablo, no hay nada que pueda interrumpir el plan de lo que Dios quiere hacer. Dios lo va a hacer, no importa cuánta oposición, no importa cuántas cosas se metan en el camino, Dios va a hacer el propósito, porque Dios, el cumplimiento de su promesa, Dios es fiel con cada promesa que nos da. Así que siempre Dios va a tener una Cifra, siempre va a tener una Fúa, que van a estar allí para defender el sueño de lo que Dios quiere hacer. Y también una Miriam, que va a estar pendiente para que ese plan del Señor se cumpla, porque allí estaba cuando ella tiró el bebé por el río. Nosotros encontramos que Miriam estaba pendiente a ver qué era lo que iba a pasar con el niño, y tan pronto como vio que la princesa mandó a buscar la canasta, y decidió que aquel niño pues era de las hebreas y que lo iba a cuidar. Ella fue con un plan perfecto y se le presentó como, mira, yo te puedo conseguir una nodriza desde las hijas de los hebreos.
Y aquí hay un punto que yo me sorprende, porque donde iban a tirar los niños era en el río Nilo. ¿Sabe? Lo que los niños están pidiendo que los ahoguen en el río Nilo. Y este mismo río, Dios vino y le cambió las cartas, le cambió el plan, le metió el Redentor, le metió el libertador de los hebreos en el mismo río que ellos pretendían ahogar los niños. O sea que es como decía José, que Dios me bendijo en el lugar de mi aflicción. Así que Dios va a hacer su plan, no importa lo que el hombre diga, porque Dios hizo un tremendo milagro. O sea que Dios se encargó, no solamente se encargó de que el niño viviera, no solamente se encargó que fuera su madre quien lo cuidara, pero también lo iba a cuidar y con todos los gastos pagos. Así que qué maravilloso nuestro Dios, que el plan de Dios es perfecto, no falla nada en el plan del Señor. Así que así que vemos a Moisés criándose en el palacio del faraón. Cuando nosotros analizamos la vida de Moisés, nosotros nos damos cuenta que la vida de Moisés está en un periodo de tres partes de 40 años. 40 años en el palacio, 40 años en el desierto y 40 años cumpliendo la misión que Dios le dio. Así que nosotros vemos que cuando Dios llama, Dios prepara. Y cuando Dios prepara, Él hace todo lo que tenga que hacer para prepararnos. Así que lo llevó en una canastita por el río Nilo, por donde lo pretendían ahogar. Lo llevó al mismo seno del palacio real para allí educarlo en lo mejor, la mejor educación que podía tener cualquier persona egipcia. O sea que él está allí tomando lo mejor, está cogiendo. Hebreos dice que él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios de aquel tiempo, y estamos hablando que ellos eran la potencia mundial en aquel tiempo, en aquella civilización. O sea que está en el palacio preparándose, está en el palacio siendo educado, está en el palacio siendo equipado para la tarea que más tarde él iba a realizar. Y cuando nosotros vemos, analizamos cómo los hebreos fueron oprimidos. Egipto oprimió en tres formas diferentes: con trabajos forzados, matando a los niños, específicamente de los niños varones. O sea que nosotros nos dábamos cuenta que aquella opresión, la Biblia dice que aquella opresión fue tan fuerte. En Éxodo 1:14 dice: y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual lo obligaban con rigor. O sea, no solamente es que están esclavos, es que están siendo esclavos, pero están siendo martirizados, están siendo amargados. De tal manera, la amargura era tanta que el clamor de ellos llegó a la presencia del Señor. Yo les dije al principio que el reloj estuvo como detenido. Hay un silencio que se da desde la muerte de José hasta el llamamiento, hasta este tiempo de Moisés. O sea, ahí hay un periodo de tiempo de 400 años donde hay un silencio. Y es que en esos silencios del Señor no quiere decir que Dios no esté haciendo nada. Había silencio y estaba todo igual en Egipto, pero Dios estaba haciendo algo tras bastidores. Y lo que Dios estaba haciendo tras bastidores, una de esas cosas fue el nacimiento de Moisés. O sea, Dios dijo: aquí es que llegó el momento de traer quien los va a libertar. Llegó el momento, aleluya, de poner quién es el que va a hacer la tarea de sacar ese pueblo de la esclavitud. Porque dice la palabra que Dios se acordó de la promesa que le había dado a Abraham.
Dice uno de los textos que dice en el capítulo 2, y dice que oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. O sea, habían habido 400 años de silencio porque Dios le había dicho a Abraham que ellos iban a estar esclavos 400 años. Hay 400 años de silencio que simplemente el pueblo de Israel está multiplicándose, creciendo hasta que llegan a ser esclavizados. Pero cuando pasó el tiempo, el kairos de Dios llegó. En ese silencio aparente, Dios empieza a mover su reloj. Y cuando Dios comienza a mover su reloj, dice, Dios miró, Dios oyó, Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, donde le había dicho que cuando él los iba a multiplicar, que iban a hacer iban a ser incontables. Les dijo que los iba a bendecir, les dijo que le iba a llevar a la tierra de Canaán. Ya parte de las promesas del pacto estaban cumplidas, así que Dios se acordó de aquel pacto y dijo, ya hay 2-3 millones de israelitas. Este es el tiempo de ir a la tierra prometida. Este es el tiempo de yo levantar su libertador para sacarlos de Egipto con una mano fuerte y poderosa. Gloria sea el Señor. Así que eso es lo que trae el libro de Éxodo. El libro de Éxodo entonces nos lleva a cómo Dios llama a Moisés, que cómo Dios se les revela, cómo Dios lo lleva al palacio. Dios lo lleva allí a tener lo mejor en cuanto a privilegio, educación, comodidad, pero él se identificó con su pueblo porque dice que él fue a ver a los hebreos. Eso fue como un impulso que se dio de ir a ver sus hermanos, y cuando va por allá él ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo y mata al egipcio para defender a su pueblo. Para su sorpresa, pues al otro día él pasa otra vez y entonces ve a 2 hebreos peleando, y él trata de defender, trata de meterse, y el hebreo le dice, pero ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿O es que me vas a hacer como hiciste con el egipcio? Una vez que él escucha esa palabra, él coge miedo, se asusta. Porque dice la palabra que Faraón lo supo y lo buscaba para matarlo. Así que al él saber que Faraón lo está buscando, él decide huir y se va y se huye del palacio, huye de la comodidad, huye del lugar, el lugar de donde está recibiendo lo mejor, con los mejores privilegios, donde está con una libertad donde puede entrar, salir, tiene unos privilegios que no tenía ningún otro hebreo. Así que entonces se va en la huida y se va a Madián, allá donde está Jetro. Y cuando usted lo ve allá, usted se da cuenta que el tiempo de la preparación en el palacio se acabó. Ahora ya él sabía cómo liderar, sabía cómo administrar, tenía toda la teoría, la tenía ya en la mano porque ya lo había recibido con su educación, pero le hacía la falta la preparación en el campo, porque donde él iba a estar trabajando no era en el palacio. En el palacio él estaba con todos los privilegios y estaba cómodo, estaba bien. Pero hay momentos que Dios nos tiene a nosotros en el palacio y nos va capacitando. Y llega momentos que nos pasa como Moisés, que nos tenemos que ir y tenemos que llegar al desierto, porque es que Dios no siempre nos va a llevar al lugar de preparación para lo que Él nos está llamando. Así que esta preparación del desierto, en vez de un cetro en la mano, le puso a Moisés una vara, porque entonces su trabajo era pastorear las ovejas de Jetro.
Se metió allí 40 años metido pastoreando ovejas, caminando aquellas ovejas por todo aquel desierto. Qué tremendo cuando Dios nos lleva a los desiertos. A nosotros no nos gustan los desiertos, pero los desiertos son necesarios. Porque los desiertos son la preparación en el campo, es la preparación en vivo, es la preparación de ver de qué estamos hechos, de ver si lo que nos enseñaron esos 40 años antes estamos listos y preparados para hacer su voluntad. Gloria sea el Señor. Así que en el desierto no podemos huir, en el desierto no podemos buscar para otro lado. Moisés, yo creo que Moisés pudo, pensaba lo que había aprendido allá en el palacio, pero la preparación que estaba teniendo en el desierto era una preparación aún mucho más poderosa de la que recibió allá en el palacio. Y llega el momento en que Dios se encuentra con él en el monte Sinaí, en el monte Oreb, en la montaña de Dios. Y Dios le hace el llamado y le dice qué es lo que él tiene que hacer. Le dice que él tiene que ir a Egipto, a Faraón, y decirle al Faraón que él necesita soltar al pueblo, a los israelitas, para ir a adorar en el desierto. Y esa era la misión que él tenía que hacer. Así, ahí empezó el gran debate de Moisés con todas sus excusas. Y esas excusas a veces son las mismas que nosotros hacemos. Que Dios nos llama a hacer algo y empezamos nosotros a buscar excusas. Él empieza a decir, pero ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón? El Faraón no me va a creer. ¿Quién soy yo? Si yo no soy nadie para ir a donde el Faraón. Después me va a decir, pero no, pues si tengo... Y cuando vaya a mis hermanos, ¿cómo yo le voy a decir que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envió, el Dios de sus padres? Cuando me pregunten cuál es el nombre, yo no tengo un nombre para decirle, que ellos no me van a creer tampoco. Y él estuvo todo el tiempo con esa lucha. Faraón no me va a creer, los israelitas no me van a creer. Después se inventó otra excusa. Porque en la primera, ¿quién soy yo para ir a Faraón? El Señor se la arrebató y le dijo, pues yo voy a estar contigo. O sea, yo voy a estar, tú no vas a estar solo, yo voy a estar contigo. ¿Cuál es esto? Cuando me pregunten cuál es su nombre, ok, pues tú le vas a decir que yo soy el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, y yo soy el que soy. Y entonces viene con la otra excusa, pues no me creerán porque no me van a hacer caso porque yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Yo no sé si era un complejo que era lo que él tenía, pero en el palacio él tiene que haber cogido clases de oratoria. Y él tiene que haber cogido clases de retórica, porque en ese tiempo eso era parte de... Así que él tiene que haber pasado por toda la preparación de cómo él expresarse en público. Así que él le dice, yo soy tartamudo, pero el Señor le dice, pero ¿cómo que ¿y quién soy yo? Yo ¿quién fue el que hizo ¿quién fue el que hizo esto? ¿Quién fue el creador de todas las cosas? ¿Quién fue el creador de la boca? ¿Quién fue el creador del sistema como quien dice, ¿quién fue el que creó el lenguaje? Si no fui yo que le di la capacidad de hablar al hombre, porque los otros animales no hablan, pero al hombre sí le di la capacidad de hablar. ¿Cómo tú me vas a decir que tú eres tartamudo? Tanto es así que el Señor después le dice, pues envía a otro, no me envíes a mí, envía a otro. Y entonces qué tremendo, que se llenó de excusas para no hacer no querer ir a Egipto, hacer la misión que Dios le está dando. Pero cuando nosotros analizamos, ya nosotros sabemos la historia,
y todo lo que el Señor le contesta, porque en cada una de ellas Dios le da una alternativa, Dios le da qué es lo que Él va a estar haciendo. Y usted va a ver en el relato que Él siempre está repitiendo lo mismo. Que el faraón no me va a creer, que los hebreos no me van a creer, que yo soy tartamudo, que yo tengo problemas con el agua, él habla que se envía a otro, o sea que él está constantemente con esa lucha. Pero en realidad, la verdadera razón por la cual él no quería ir, la verdadera razón por la cual él no quería ir a Egipto, no era por ninguna de esas excusas. La verdadera razón era que él estaba huyendo. Y como él sabe, han pasado 40 años, pero él sabe que él, como quiera, él está en la huida. Y él lo que piensa es, pues si yo voy para allá, me van a matar. Si yo me llego a presentar al faraón me está buscando a mí. Ellos me tienen una pena, una sentencia de muerte a mí. Si yo llego a pararme allí, alguien me va a reconocer. Y el que me vaya a reconocer, me van a matar. O sea, cuando Dios le dice, Moisés, los que buscaban tu mal ya no están. Después de eso, dice la palabra del Señor, que inmediatamente después de eso, él cogió a su mujer. El Señor, eso está en el capítulo 4. El capítulo 4, 19 dice, ve y vuélvete a Egipto porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. O sea, entonces él dice que entonces buscó a su mujer. Dice, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos en el versículo 20, 4:20, y los puso en un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y tomó Moisés la vara de Dios en su mano. Y esa vara era bien importante, porque aquella vara, a él en Egipto hubiera tenido unas oportunidades de tener una buena posición dentro de Egipto. Porque estaba en el palacio, estaba siendo educado con lo mejor. Pero aquí en el desierto Dios le puso una vara en la mano. Y con aquella vara fue que Dios, aleluya, hizo grandes milagros. Así que esa vara en su mano es bien importante y lo vamos a cubrir después, más ahorita vamos a entrar a la situación de la vara. Bueno, hasta ahí estamos con el llamado de la esclavitud, el llamado de Abraham, la resolución de Dios. Dios escuchó el clamor. Dios escuchó que ellos estaban siendo oprimidos y Dios se acuerda de la promesa que le había hecho a Abraham, así que decide ejecutar el plan de liberación del pueblo de Israel. Mueve el reloj y dice, pues entonces este es el momento, y llegó el momento perfecto para que Moisés nazca. Esta es la persona que yo voy a usar como instrumento para ir a lo que yo quiero hacer. Así que entonces va a encontrarse, la palabra dice que Dios le habla a Moisés, le dice, pero el faraón se te va a resistir, el faraón no va a querer dejar salir al pueblo. Imagínense que va a querer dejar salir al pueblo de Israel si ellos eran los que le hacían los ladrillos para las grandes construcciones y los grandes edificios en Egipto, los que atendían el campo. Es un golpe a la economía de Egipto. Ellos dejar salir 2 a 3 millones de personas, dejarlos salir de su territorio. Así que era un golpe económico lo que el faraón iba a tener. Así que él no quiere, se resiste a la idea de tener que dejar de ir al pueblo para que adoren el desierto. Y entonces pues ahí nosotros vamos a entrar al momento en cuando Moisés y Aarón van y se presentan delante del faraón. Cuando nosotros analizamos, estamos hablando de que Egipto era un centro económico, militar y espiritual del mundo antiguo. Ellos tenían tantos dioses, ellos bregaban con muchos. Por eso usted ve que los magos, los encantadores, los brujos, nosotros los llamamos brujos, encantadores, los espiritistas, tenían un arraigo en la sociedad y en la cultura de los egipcios. Así que ellos eran la potencia militar
ellos eran una potencia marítima, era una potencia económica, y se basaba en la agricultura y en la ganadería. O sea que entonces ellos tenían el río Nilo, que el río Nilo se convertía en el impulso económico del imperio. Así que esa localización a ellos le daban una ventaja sobre los otros países, y entonces las tierras eran totalmente fértiles por las crecidas del Nilo. Así que cuando el Nilo crecía, fertilizaba todo el delta, los territorios, y ahí ellos tenían para cultivar, y para cultivar lino, cultivar cereales, diferentes tipos, cebolla, porque los judíos se acordaban de la cebolla, de los pueros, de los ajos. O sea, era un lugar que era rico y muy fértil para la producción agrícola del país. Así que como potencia mundial, y por una economía basada en la agricultura y en la ganadería, pues nosotros vemos que los hebreos eran sumamente útiles en mantener aquella economía de aquel país. Así que ellos lo usaban en las construcciones, y lo usaban en los campos, lo usaban como esclavos en todo el territorio. Así que otra parte importante era que yo quiero cubrir de este estudio es qué significaba ese faraón en Egipto. Ellos estaban organizados teocráticamente. El ser supremo en Egipto era el faraón. El faraón era un dios, y como tal ellos lo adoraban, su poder, su autoridad se extendía en todas las áreas, o sea, en todo lo económico, en la sociedad, lo social, lo cultural. O sea, que todo se movía en base a la parte espiritual de que él era un dios. Y su nombre faraón significaba palacio o templo. Y los egipcios lo llamaban Emek, que significaba su majestad. Y cuando nosotros vemos toda la indumentaria, toda la vestimenta que ellos tenían, era simplemente recalcando el poder y la autoridad como Dios, como amo y como Señor del pueblo de Egipto. Así que ellos tenían como un cayado, y ese cayado él aparecía con los brazos cruzados, y ese cayado estaba en esa mano. Y eso lo que quería decir era que reforzaba con que yo soy el Señor de todas las tierras y rebaños de hombres de Egipto. O sea que cuando Moisés aparece allí con aquella vara, es un choque entre dos reinos diferentes. Es una lucha entre dos reinos. Es una lucha de quién es el verdadero. Por eso es que Dios le dice a Abraham, cuando te pregunten cuál es mi nombre, tú le vas a decir, yo soy el que soy. O sea, Dios era el que era. Y eso es lo que está en juego en el proceso de las plagas. Es demostrar quién es el Dios que es. ¿Quién es el Dios verdadero? ¿Quién es el Dios que es Dios de verdad? Así que entonces, ese cetro en la mano significaba es que yo era el Señor de todas las tierras, de todos los rebaños, de todos los hombres de Egipto. Además de eso tenía el nemes, que era lo que se ponían arriba. No era una corona, eso era para cubrirse el pelo con tela. Y eso es parte de la vestimenta que distinguen a los faraones egipcios. Y esa corona, ese nemes,
se fijaba con una cobra y un buitre, o sea que tenía al frente, se le ponían para fijarlo, se ponía una cobra y un buitre, y era un emblema para protector espiritualmente para los faraones, y eran los únicos que podían portar ese atributo de de la realeza. Eso era como un amuleto, eso era como lo que lo protegía, eso era como que era la protección que ellos tenían. Así que nosotros estamos viendo el poder espiritual que tiene Faraón, que el poder espiritual que tiene este hombre, de tal manera que llega a esclavizar a toda a un grupo étnico. O sea, nosotros sabemos que Faraón representa lo que es el enemigo, y el enemigo también lo que busca es esclavizar. El enemigo te quiere dar todas las apariencias de que él es quien es, pero lo que busca es esclavizar de tal manera que te amarga la vida. O sea, que es prácticamente lo mismo. Pero qué bueno que Dios tiene, Dios mío, gloria al Señor, que Dios tiene a alguien que viene a hacerle frente a ese enemigo. Y Dios trae a Moisés para sacar al pueblo de esa esclavitud. Viene a sacar a un pueblo que está siendo oprimido, porque Dios lo ve, lo oye, los mira y se fija en ellos y se recuerda del pacto y las promesas que había hecho con ellos. Así que nosotros encontramos que en esta enseñanza nosotros podemos comparar esto al enemigo con Faraón, pero Moisés es un prototipo de lo que es del trabajo que vino a hacer Jesucristo con nosotros. Jesucristo también vino a sacarnos porque el enemigo nos tenía esclavos, estábamos esclavizados por el pecado. Él nos esclavizó, nos amargó la vida, nos hizo infelices, porque buscó, y cada día busca, como el Faraón, añadirte más trabajo, cada día busca oprimirte más, cada día busca oprimirte de tal manera que tú no tengas ni paz ni contentamiento contigo mismo. Pero hay una esperanza. Jesucristo vino para romper las ligaduras del infierno. Jesucristo vino para romper el yugo de opresión. Vino para rompernos y sacarnos de la esclavitud y traernos a su luz admirable. Así que damos gracias al Señor por eso. Vamos a irnos entonces a lo de las plagas. Porque el tiempo se me va acabando y las plagas, yo quiero cubrirlas. Nosotros vemos que la primera señal, antes de entrar a las plagas, la primera señal que Moisés hace con Aarón es que lleva la vara, y él le dice, pues, tira la vara, y la vara se convierte en una culebra, en una serpiente. Así que esa es la primera confrontación espiritual con las fuerzas ocultistas de dos dioses que eran los que Faraón inclusive llevaba, los amuletos que él llevaba en su mitra, como podríamos decir. Tenía ahí un dios serpiente que personificaba las tinieblas y el mal, y tenía a Edjo, que era la diosa del delta, que era la protectora de los faraones. Así que y esa diosa se representaba como una serpiente. Así que cuando aquella vara se convierte en serpiente, empiezan los encantadores, todos los ocultistas dice que empezaron a también hacer que se volvieran, sus varas se volvieran serpientes. Pero el punto importante aquí es que la vara de Aarón se comió la serpiente de estos ocultistas. ¿Por qué? Porque allí hay una lucha de poderes, una lucha entre el poder del mal, el poder de las tinieblas y el poder de Dios.
O sea, Dios va a desbancar, Dios va a sacar a la luz todos estos dioses y va a mostrarle a los egipcios que el Dios verdadero es Él y que ninguno de estos dioses, aleluya, tiene ningún tipo de credibilidad, que ninguno puede hacer nada por ellos, que ninguno puede salvarnos ni defenderlo. Se supone que estos dos dioses defendieran al faraón. Así que cuando aquella vara se convierte en serpiente, ellos saben muy bien, sabían muy bien lo que eso significaba, porque él tenía esos amuletos encima, más tenía la vara que era lo que decía que él era el Señor de todas las cosas. Pero vamos a la primera, son 10 plagas, vámonos a las plagas. Son 10 plagas. La primera es la plaga de sangre, la sangre en el Nilo. Que toca las aguas y las aguas se convierten en sangre, pero no solamente fueron las aguas del Nilo, sino fueron todas las aguas de las quebradas, de los ríos, de las que tenían en los pozos, de donde quiera que hubiera un agua acumulada, que hubiera agua, aquello se convirtió en sangre. Y eso trajo una pestilencia en Egipto, porque dice que los peces se murieron y los hechiceros trataron de hacer lo mismo y y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, así que Dios está, aquí está, hay 3 dioses, que era Sobek, que era el dios un dios cocodrilo, que era el dios, un dios que era del río Nilo. El Canú, que era un carnero, que supuestamente protegía las fuentes del Nilo. Api, que era el dios de las inundaciones del río, y Osiris, cuya sangre era supuestamente lo que era el Nilo. Así que estos, los dioses de los egipcios, que operaban en medio de las corrientes de aguas del Nilo, quedaron completamente demostrados que no tenían ningún poder, porque no pudieron. Gloria al Señor. Y dice que todos los peces se murieron, y entonces en Egipto lo que había era una pestilencia terrible. Gloria sea al Señor. Así que nosotros encontramos que estos dioses que operaban, hasta sus templos estaban cerca del río. Después viene la plaga de las ranas. Y la plaga de las ranas, ellos tenían un dios que era un dios rana, y ese dios rana simbolizaba la fecundidad, la bendición y la seguridad de la cosecha. Porque cuando el Nilo disminuía, pues se llenaban los estanques de las ranas, y cuando los granjeros, la gente escuchaba las ranas, sabían que los dioses habían hecho las tierras fértiles. O sea que al desbordarse y al bajar el nivel del río, las ranitas todas quedaban afuera, y entonces ellos decían que eso, el dios egipcio había hecho las tierras fértiles. Así que Dios le da instrucciones a Moisés, le dice a Aarón que estire su vara sobre el agua, y las miles de ranas invadieron el Egipto. Los hechiceros también fueron capaces de duplicar esta plaga, pero no pudieron eliminarla. Y dice que había ranas por todos lados. Dice que cuando esas ranas murieron, porque cuando Moisés dice, pues Dios va a quitar la plaga, cuando la quitó, dice que las ranas murieron y la tierra apestaba. Así que
esta y la primera y la segunda plaga ocurrieron también todas en los dos territorios, tanto en los territorios de Gosén, donde estaban los hebreos, como en Egipto, en el resto de Egipto, que estaba el pueblo egipcio. Después viene la plaga de los piojos. Y esa plaga de los piojos iba dirigida a un dios que era el dios de la tierra. Era Get. Y o sea que cada plaga estaba destinada a probar que los dioses a los cuales va dirigida la plaga eran simplemente ineficaces, que ellos no podían hacer nada, que ellos no podían ni evitarla, la plaga, ni podían quitarla, no tenían poder ninguno. O sea, Dios está demostrando que Él es el que es, yo soy el que soy. O sea, Dios está demostrando, en el libro de Génesis nosotros vemos la manifestación de Dios con su nombre propio, con su nombre que dice yo soy el que soy. Es un Dios que nos deja saber que Él es el que es, que Él es el que está en control de todas las cosas, que nosotros, por más que nosotros intentemos controlar las cosas, hay alguien que está por encima de nosotros. El hombre puede decir lo que él quiera, el hombre puede fanfarrear de que tiene el control y dominio de las cosas, pero es Dios últimamente el que tiene el control de todas las cosas. Dios es el Todopoderoso, Dios es el que es. Gloria sea el Señor. Así que cada plaga no solamente iba en contra iba a descubrir la inefectividad de un dios o varios dioses. O sea que no era solamente para uno. Casi todas las plagas están varios dioses que tienen que ver con lo que es la plaga. Después viene la plaga de las moscas. Y la plaga de las moscas dice que era una nube de insectos. Esas moscas las llaman las moscas de perro. Esas moscas era una mosca que picaba y le sacaba sangre. O sea que esa plaga vino en enjambre por todo el territorio de los egipcios, tanto en los humanos como en los animales. Y eran enjambres, o sea que era una plaga. Y había una diosa que ellos tenían que se llama Huachit, que era una diosa que era la diosa mosca. Y esta plaga, esta diosa no pudo hacer absolutamente nada. Tenían otro dios que era el dios del aire, Shu, que tampoco. Aquí está el Dios de la vida eterna, que era Yepri, que tampoco pudo hacer nada. O sea que aquí en cada manifestación de esas, Dios iba mostrando su poder, Dios iba mostrando su gloria, Dios iba mostrando que Él era, Dios iba mostrando, reafirmando quién era. Y eso era una afirmación doble, porque era una afirmación para el faraón y los egipcios, diciéndole, el Dios verdadero es el Dios de los hebreos. Pero también era una reafirmación para el pueblo hebreo, para decirle, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que prometió a Abraham y a los patriarcas que yo iba a estar con ustedes, el Dios que yo los iba a sacar de este lugar y los voy a sacar con mi mano fuerte, con mi mano poderosa. Era simplemente una demostración del poder de Dios. Gloria sea el Señor, a la rebelión del hombre, porque cuando el hombre se rebela contra Dios, Dios va a mostrar su poder de alguna manera o de otra. Gloria sea el Señor. Así que las plagas fue simplemente el resultado de la rebelión del faraón y de los egipcios en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios. Así que cuando el hombre se rebela contra Dios, eso acarrea que Dios muestre su poder, quién es el que tiene el poder y el dominio. Yo quisiera pues dejarle las otras plagas para que usted haga el trabajo en su casa y me diga cuáles son los dioses de los
egipcio que cada plaga está buscando. Está la peste en el ganado. Y en esa plaga, pues a mí me gustaría también que usted me analizara. Esta es una asignación que le voy a dar de este proceso. Yo quiero que usted analice también ellos tenían unos dioses que eran dioses en forma de vacas o de toros. Yo quiero que usted analice, me analice también si los dioses que los israelitas hicieron cuando Moisés estaba en la montaña, que ellos hicieron unos dioses de becerro, esto era porque simbolizaban a estos dioses o qué era. Esta es una pregunta profunda, pero yo sé que aquellos que son estudiosos y que les gusta estudiar van a ir a indagar hasta encontrar las respuestas a esta pregunta. Así que yo quiero que usted vaya con las otras plagas. Yo le cubrí 4 plagas, usted va a cumplir las otras plagas y usted me va a decir cuáles son los dioses egipcios que el Señor está demostrándole a los egipcios. ¿Usted cree en este Dios? Este Dios no pudo guardar las aguas del Nilo. Aunque el que tienen que vigilar las aguas del Nilo no las pudo guardar, ni pudo guardar todos los animales que estaban dentro, con cada una de ellas. Así que con las otras usted va a coger la del ganado, va a coger la de las úlceras, va a coger la del granizo, la de las langostas, las tinieblas y la última que es la de los primogénitos. Y en esta que es la de los primogénitos, yo quiero que usted analice que lo que dijimos ya, que Faraón, los egipcios lo consideraban como Dios. Y yo quiero que usted me analice cuál era el papel del primogénito. Porque el papel del primogénito en la cultura egipcia. ¿Por qué entonces Dios decidió que era el primogénito que iba a morir? Y esa se las dejo sobre el tintero. Y entonces, además, así que entonces, después de eso, viene cuando lo deja salir. Las plagas se las voy a dejar de asignación. Después viene la Pascua, se celebra la Pascua. Y me gustaría también que en esto de la Pascua usted saque un tiempito y analice cómo se celebraba, cómo ellos celebraron la Pascua, qué hicieron con la sangre del cordero, cómo marcaron sus casas, para qué fue que la marcaron y cómo Dios los sacó de Egipto con riqueza. O sea que no se fueron, como decimos los puertorriqueños, no se fueron pelados, sino que Dios los puso en gracia y pudieron salir con posesiones para la tierra prometida. Así que entonces después cruzan el Mar Rojo, Dios se glorifica, porque es que en el libro de Éxodo Dios manifiesta su poder demostrándole a todo el mundo que Él es el que es. Yo soy el Dios yo soy el que soy, yo soy el Dios Todopoderoso. Es una manifestación de la gloria del Señor, es un despliegue de la gloria del Señor. La gloria del Señor puesta. O sea, miren mi hermano, si después de haber visto la gloria de Dios manifestada, como esta gente vieron el poder de Dios manifestado, para después irse a quejar en el desierto, ¿qué era lo que había en el corazón de los hebreos cuando ellos podían, después de haber manifestado el poder de Dios de una manera tan poderosa, cómo ellos podían seguir quejándose cuando ellos habían visto lo que Dios había hecho? Cruzan el Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo, pero no fue con el Mar Rojo, con el piso mojado, lleno del cieno, del fango que había en la superficie en el fondo del Mar Rojo. Dice la palabra todo el tiempo que cruzaron en seco. O sea, Dios se encargó, el milagro todavía es más grande. Dios secó las aguas, secó el terreno para que ellos pasaran en seco por aquel lugar.
Y lo más grande todavía es que cuando los faraón y el ejército egipcio vienen detrás de ellos para hacerlos virar para atrás, porque se arrepintió de haberlos dejado ir, los quiere otra vez que vayan otra vez para atrás, porque el enemigo después que te suelta siempre se te va a ir detrás. Porque te soltó no porque quiso, te soltó porque Dios mostró su poder. Y con la mano fuerte del Señor, el Señor te libertó de las cadenas, te libertó de la opresión diabólica. Pero el enemigo no se queda contento con eso. El enemigo tan pronto ve que tú has sido libertado y que Dios está cumpliendo sus promesas y que Dios te lleva por un camino que es el camino de su bendición, Él siempre va a ir detrás de ti. Él te va a buscar porque Él va a querer otra vez esclavizarte de nuevo. Pero es ahí cuando nosotros, si nos mantenemos firmes mirando al Señor, el Señor nos va a cruzar al otro lado, gloria sea el Señor, y los egipcios que vimos al otro lado nunca más los vamos a volver a ver, porque el Señor se va a encargar de ellos. Así que lo que vemos entonces es el cruce del Mar Rojo, cómo Dios se glorifica, cómo Dios pone su mano poderosa, cómo Dios pone la columna de nube y la columna de fuego. Dios está con ellos. Dios les dijo, le dijo a Moisés, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Su presencia estuvo con ellos en todo el proceso. Así que fue un proceso difícil. Yo te quiero preguntar, y con esto que te voy a preguntar, que te voy a dejar para que reflexiones, yo quiero terminar. ¿Alguna vez tú te has sentido que alguien te ha tratado injustamente? ¿Cómo reaccionaste? ¿Cómo se resolvió el asunto? O sea, cuando tú estás en una situación difícil y te están tratando injustamente, ¿cómo tú reaccionas? Que lo que hemos estudiado del pueblo de Israel dice que ellos clamaron y Dios los oyó. Dios los oyó, Dios los vio, Dios se recordó y Dios obró en su favor. Así que cómo tú reaccionas va a depender de la visión que tú tengas, de cómo Dios obra en medio de nuestros quebrantos. Si tú piensas que tú lo puedes resolver por ti solo, tú vas a llegar a unas decisiones. Pero si tú sabes que en medio de las circunstancias que estás pasando, Dios está contigo, y aunque tengas que pasar, como decimos nosotros, el Niágara en bicicleta, pero tú estás firme, Dios está conmigo, no importa. Dios está conmigo en mi dolor. Dios estuvo con los hebreos en su dolor y en su aflicción. Dios no los dejó solos, Dios los escuchó. Dios escuchó el clamor, y cuando Dios escuchó el clamor, Dios se levantó del trono y Dios, aleluya, puso un plan en función, que es lo que nosotros estamos viendo hoy. Puso una persona que la trajo en el lugar correcto, al momento correcto, en el sitio correcto, para hacer la voluntad del Señor. Y otra pregunta que yo te quiero dejar: Moisés sacó 5 excusas diferentes. ¿Cuántas excusas tú sacas y cuáles son? ¿Cuántas tú sacas y cuáles son las excusas tuyas para no hacer la voluntad del Señor? Hacer la voluntad del Señor requiere tomar decisiones, requiere sacrificio. Y hay otro punto que yo quiero que tú veas, que los hebreos estaban esclavizados, pero tú sabes todo el sacrificio que tuvo que pasar Moisés. Moisés sacrificó todo. 40 años en el palacio, estaba bien, pero estaba separado de su mamá. 40 años en el desierto, pasando penuria, y el desierto donde él estaba era un desierto, pero desierto. Un lugar difícil, un lugar, estaba expatriado prácticamente. Y hay veces que nosotros consideramos y pensamos y analizamos el sacrificio que hace la gente que Dios pone para ayudarte. La gente que Dios pone en tu camino para dirigirte, para moverte, para encaminarte. La hemos tomado en cuenta. La gente que te ayudó a venir a Cristo,
Tú sabes el sacrificio que esa gente pasó. Tú lo tomas en cuenta, tú piensas en eso, que muchas veces nosotros no pensamos en el sacrificio de los demás, siempre pensamos en nuestras penurias, siempre pensamos en nuestras situaciones, pero no pensamos en la situación de los demás, los sacrificios que hacen para ayudarnos, los sacrificios que hacen para guiarnos, para estar con nosotros en nuestros momentos. Siempre va a haber alguien que se pone a sacrificar con nosotros para mostrarnos al Señor. O siempre hay alguien que se sacrifica para decirnos a nosotros cuál es el camino de acuerdo a la Escritura. Bueno, hasta aquí esta clase de hoy. Es tanto material que es difícil poder cubrir todo con más detalles. Así que simplemente pues lo que hice fue ir por encima. Pero usted está haciendo las lecturas y está haciendo la contestación de las preguntas, y si se une al grupo de chat, pues podemos entonces ir reforzando cada una las lecciones de cada día. Así que la parte de nosotros en esta sección, que es la sección primera, termina con el cántico de Moisés y María cuando salen del agua del Mar Muerto, después que cruzan el Mar Muerto. Después pasa cuando Dios provee el maná, con los alimenta y provee el agua y endulza las aguas amargas. Son los milagros que Dios hace sacándolo de esa tierra prometida. Pero entonces, para ahora, la próxima semana, vamos a ver lo que pasa con ellos, porque el corazón del faraón estuvo endurecido, y después en las últimas plagas Dios se lo endureció, en las últimas 5. Pero hay que ver ahora, vamos a analizar ahora el corazón endurecido del pueblo israelita en el desierto. Así que los invito para la semana que viene para que esté con nosotros en el estudio bíblico. Espero que en este estudio haya sido de bendición para su vida. Cualquier pregunta nos puede escribir a estudios, plural, estudios @cogmonticello.com. Monticello se escribe con doble L, monticello.com. Así que escríbanos, déjenos saber sus preguntas. Si necesita material, tengo una guía de lo de las 10 plagas. Si alguien lo quiere, me escribe y yo se lo envío por correo electrónico. Así que conteste las preguntas que se le están enviando diariamente para que se mantenga al día en la lectura bíblica. Si alguien de los que nos está viendo en las redes sociales quiere las guías, pues nos escribe a estudios@cogmonticello.com y le estaremos enviando el material. Así que Dios te bendiga en esta noche y te damos gracias por estar conectado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y oramos al Señor. Señor, te damos gracias en este día por tu palabra. Señor, te pedimos, Dios mío, que esta palabra nos edifique, Señor, y nos ayude a entender, Padre eterno, que nosotros clamamos, tú nos escuchas, que tú escuchas nuestro clamor, que nuestro clamor no cae en unos oídos sordos, Señor, sino que, Dios mío, Señor, tú tienes un tiempo que también tenemos que esperar. Pero cuando llega tu tiempo, Señor, tú mueves todo lo que tengas que hacer. Tú mueves la naturaleza, mueves el mundo, mueves todo para hacer tu voluntad, Dios mío. Nosotros te damos gracias por estas lecciones de este día, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos muestra cada día tu gloria, nos muestra tu poder y nos muestra que tú eres Dios, que tú eres el Dios verdadero y que fuera de ti no hay ningún Dios que pueda compararse, ningún Dios que pueda hacer nada por el ser humano, Señor, sino que tú eres el único Dios verdadero, el Dios de todo poder, el Dios de toda autoridad, el Dios de toda gracia, que nos ayuda y nos rescata y nos saca de las tinieblas a la luz admirable, que nos saca de la esclavitud y nos rescata, que nos rescata a precio de sangre, con la sangre del Cordero, para hacernos libres y llevarnos hacia la tierra prometida. Señor, que nuestros corazones no se endurezcan, que Egipto salga de nuestros corazones, que Dios mío, que cuando salgamos de Egipto no quedemos con Egipto en el corazón, Señor, sino que una vez que salgamos, Señor,
Egipto se quede atrás y que enterremos todo lo que hay en nuestros corazones de Egipto, lo dejemos enterrado atrás, Señor, y comencemos una vida nueva, emprenderla para ir hacia la tierra prometida. Señor, bendice a nuestros oyentes, Señor, en este día, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, que Dios los bendiga.